Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete de la mañana con 2 minutos. Gracias por su sintonía a Radio YSUCA a esta hora de la mañana. Damos inicio con este espacio de la entrevista. Hoy vamos a hablar sobre el tema de pensiones. Está con nosotros a través de una plataforma virtual Rafael Méndez de la Coordinadora Sindical Salvadoreña. Le damos la bienvenida en este momento, Rafael. Buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia de YSUCA. Estamos muy contentos de poder compartir acerca de un tema bien trascendental para la clase trabajadora y también coyuntural. Así que esperamos esclarecer algunas dudas y hablar un poco sobre la posición de la Coordinadora Sindical Salvadoreña con respecto a este tema. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos, Rafael. Bueno, a finales de 1996 fue aprobada la Ley del Sistema de Ahorros para Pensiones, conocida como Ley SAP, la cual entró en vigencia en 1998, por lo que desde entonces funcionan en el país las administradoras de fondos de pensiones. En términos generales, Rafael, ¿qué opina del trabajo de las AFPs y a quiénes considera que han beneficiado estas administradoras hasta la fecha? Bueno, nosotros elaboramos una propuesta de pensiones que es la creación del Instituto Autónomo de Previsión Social. Y dentro del trabajo que hicimos de investigación con respecto al papel que han jugado las AFPs desde que empezaron a funcionar en 1998, encontramos datos, por ejemplo, de que año con año las AFP se llevaban alrededor de 110 millones anuales solo por lo que cobran por administración. Entonces es un dato que, digamos, para la clase trabajadora no beneficia, porque solo por el hecho de mantener guardados los ahorros, e incluso esos ahorros invertirlos en la bolsa de valores u otro tipo de cosas, donde solamente beneficia a la empresa privada. Entonces, aquí durante todo este tiempo que se ha mantenido el sistema privado de pensiones, los únicos beneficiados han sido la empresa privada y los gobiernos de turno, que han utilizado los ahorros de la clase trabajadora como que fuera una gallinita de los huevos de oro y han saqueado esos fondos, y la clase trabajadora recibiendo pensiones de miseria, pensiones de hambre, que no responden a las necesidades actuales con respecto al alto costo de la vida, por ejemplo. Sí. Háblenos, por favor, sobre este análisis que ustedes han hecho como coordinadora sindical salvadoreña y cómo ven justamente este tema que usted acaba de tocar sobre cómo los gobiernos han utilizado estos ahorros de fondos de pensiones y cómo se han visto afectados las personas ya jubiladas y también cómo se verán afectadas a las futuras generaciones, Rafael. Hay algo que hay algo que es bien importante resaltar, y fue el periodo de pandemia en el 2020, donde varias organizaciones empezaron a pedir, digamos, y también la población empezó a querer exigir, digamos, sus ahorros de pensiones para poder paliar un poco la crisis económica que estaba en su peor momento, digamos, pasando las familias salvadoreñas. Entonces ahí salió, digamos, el ministro de Hacienda diciendo de que no había liquidez, para poder devolver los ahorros a los trabajadores. Entonces, dentro de esto, algunas investigaciones dijeron, bueno, incluso el mismo ministro de Hacienda creo que salió diciendo en qué se iban todos esos ahorros, dónde estaban invertidos. Y salió, por ejemplo, de que solamente se tenía el 1% de liquidez en el sistema de ahorro para pensiones. ¿Y qué ha pasado con todo ese dinero? La superintendencia del sistema financiero dijo de que hay un monto aproximado de 11.892.000 dólares digamos, como patrimonio de las AFP, pero todo ese dinero se invierte de la siguiente manera. Por ejemplo, el 18.2% se destina a comprar títulos y deuda que solicita el Ministerio de Hacienda.
estamos hablando de 18.2%, un 0.35% para comprar bonos al Banco Central de Reserva, el 2.4% para papeles del Fondo Social para la Vivienda, el 8% para la Banca Nacional y el 57.8% se va para los certificados de inversión previsional, o sea, los SIP, que estos SIP al final es en lo que se va la deuda previsional del Estado, que significa de que de los ahorros, digamos, de los trabajadores del sector privado cotizantes, se pagan las pensiones de lo que quedó del INPEP, de las pensiones que reciben en el INPEP, que eso fue el decreto 100 y hubieron varios decretos en el periodo de Tony Saca. Entonces, el 5% sigue diciendo aquí el dato, son para inversiones fuera del país y el resto se va para otras instituciones. Entonces vemos de que, lo que mencionaba principalmente, que ha sido el gobierno y la empresa privada quienes se han beneficiado, porque hasta la fecha no hay ni una sola inversión para los pensionados y jubilados actuales. No hay un hospital geriátrico, no hay centros de recreo para los pensionados, no hay programas de vivienda, no hay programas de créditos, no hay programa de nada para la población que ya está jubilada y pensionada. Es más, la mayoría de trabajadores actualmente ni siquiera tiene ganas de quererse jubilar porque va a recibir pensiones de hambre. Si alguien gana, por ejemplo, $800, ha estado ganando en los últimos años $800, $900, si va a sacar los cálculos a la AFP, le van a dar menos del 30%, es decir, le va a quedar una pensión de alrededor de 250, 300 o $350, que no cubre ni siquiera el 50% del costo de la vida, ni mucho menos del salario que estaba percibiendo. Entonces, ¿qué es lo que toca? Seguir trabajando hasta morirse para poder sobrevivir. Entonces, es un sistema que prácticamente ha convertido la previsión social en un lucro, en una mercancía y no un derecho universal. Sí, Rafael, Nayib Bukele prometió desde su campaña electoral que reformaría el sistema de pensiones en el país. Sin embargo, ya avanzamos hacia el 4º año de su gobierno y no hay una propuesta de reforma. ¿Qué valoraciones tienen al respecto? Bueno, es otra mentira más por parte del gobierno y del presidente, porque el año pasado, el 15 de septiembre, por cierto, anunció de que en 30 días iba a presentar una propuesta de pensiones, una reforma integral que iba a beneficiar a la clase trabajadora y que iba a saldar una deuda histórica y que ningún gobierno se había tomado en cuenta, iba a presentar una propuesta como esa. Pasaron los 30 días, pasaron 2 meses, 3 meses, y bueno, ya llevamos más de un año y eso todavía sigue siendo una deuda, y el gobierno prácticamente ha guardado silencio con respecto al tema de pensiones, con respecto a esa promesa. Lamentamos de que el gobierno actual tiene todas las condiciones para poder presentar una propuesta que beneficie a la clase trabajadora, tiene en sus manos el poder para poder eliminar las AFP y poder crear un sistema que verdaderamente responda no a los intereses mercantilistas de las empresas privadas, ni tampoco a los intereses propiamente del gobierno, sino en realidad a los dueños y dueñas de esos ahorros, que es la clase trabajadora cotizante. Entonces tienen mayoría en la asamblea, tienen el órgano judicial y lamentablemente está utilizando todo ese poder no para beneficio de la clase trabajadora y del pueblo, sino, por ejemplo, para perpetuarse en el poder, pisoteando la Constitución o tomando medidas que, lejos de ayudar a la población, las perjudican. Entonces, este tema es fundamental para el pueblo, digamos, porque en los últimos estudios se habla de que ya casi hay 1 millón de personas adultas mayores en el país, y hay una alta población de que va a estar en edad de poderse jubilar, pero que no va a poder hacerlo dignamente porque lo que existen son pensiones de hambre y de miseria en el país.
Así que creemos de que ha sido una mentira más por parte del gobierno y que corresponde a la clase trabajadora seguir organizando y seguir peleando porque se reivindique este derecho que tiene la clase trabajadora, porque al final son los ahorros, no es un regalo, digamos, que da el gobierno o que da la empresa privada, sino que son los ahorros de los trabajadores, fruto del trabajo arduo y de esas jornadas extenuantes en las que pasa un obrero o una obrera en este país. Rafael, usted nos ha explicado cómo se divide la inversión que se hace de los fondos de pensiones. ¿El gobierno actual ha hecho alguna diferencia con respecto a cómo ha usado los fondos de pensiones con respecto a cómo lo usaron los gobiernos anteriores? Consideramos de que no ha cambiado mucho la situación o el tratamiento que le ha dado este gobierno en cuanto al manoseo de los fondos de pensiones, porque continúa, por ejemplo, la deuda previsional, la sigue utilizando, digamos, sigue sacando los ahorros de pensiones para poder pagar la deuda previsional. Y el Estado solamente aporta, creo que el 2%, digamos, de intereses a los ahorros de pensiones. Entonces, creo que el gobierno este, no ha mostrado un interés real por resolver ese problema que es completamente estructural. Y con respecto a qué es lo que ha pasado, es de que en el primer año de gobierno, creo que en el mes de diciembre, incluso dijo de que iba a utilizar un superávit que había de los ahorros de pensiones para poder financiar la seguridad pública. Entonces vemos de que el interés no va un tanto a beneficio de la clase trabajadora, sino que a beneficiar a su proyecto que está llevando a cabo. Sí. ¿Considera Rafael, como coordinadora sindical salvadoreña, que se debería reformar el sistema de pensiones o cambiarlo completamente? ¿Cómo lo ven? Pues nosotros creemos de que, bueno, somos de los pocos países que todavía continúa con un sistema privado de ahorro de pensiones por medio de las AFPs, que ya son prácticamente obsoletas y que de 1998 a la actualidad ya se sabe que no ha funcionado, no ha servido para la clase trabajadora y que se tiene que cambiar en realidad de raíz esta situación. Este, por ello nosotros planteábamos la creación del Instituto Autónomo de Previsión Social, en el cual en el Consejo de Administración de ese instituto estén representados los trabajadores de los diferentes sectores, los trabajadores municipales, los trabajadores públicos, las obreras textiles, todos los sectores, los jubilados y los pensionados también que participen de esto y que se incluya también al sector por cuenta propia en la administración de los fondos, porque al final los ahorros son de los trabajadores y los trabajadores son los que no deciden qué hacer con esos fondos, sino que son ajenos a digamos, a los dueños de esos fondos los que deciden y hacen y deshacen con esos recursos. Por ello nosotros planteamos esta propuesta que ya se ha presentado 3 veces a la Asamblea Legislativa y la última vez se presentó el 31 de enero del 2020 a la Asamblea. Se presentó en una comisión ad hoc que formó la Comisión de Hacienda para tratar este tema de la Asamblea Legislativa siempre y que abarca, digamos, algunos temas que tienen que ser de raíz. Primero, nosotros estamos en la posición de que se deben de eliminar las AFPs, de que ya no puede continuar el lucro privado. En ese sentido, si ya no Porque continúa, sí, sí, sí. sí, Adelante, adelante. Es que estamos teniendo problemas, Rafael, con la sí, no, conectividad. y Se también corta por agregado a momentos, pero eso de adelante. que todas las... ¿Cómo? Estamos teniendo algunas dificultades con la conexión, se corta por momentos. Bueno, justamente esto pasa. Estamos en conexión con Rafael a través de una plataforma virtual y estamos teniendo algunos inconvenientes. Pero adelante, Rafael, en este momento le escuchamos. Sí, bueno, con respecto digamos, es un problema estructural que se debe resolver estructuralmente y que toda reforma al final lo único que hace es solucionar, digamos, a corto plazo el problema de pensiones, pero se agrava a largo plazo. Digamos, las reformas que hizo Tony Saca
las consecuencias las están sufriendo en la actualidad, pero en su momento beneficiaron solamente a un grupo de trabajadores que iban a pensionarse. Entonces creemos de que las reformas o los parches que se le puedan hacer a la ley SAP, no beneficiarían mucho, digamos, a la problemática que hay. Simplemente lo que haría es profundizar más la crisis y que tiene que ser prácticamente un problema en el que la clase trabajadora tiene que participar y se debe resolver estructuralmente, no con parches. Sí, en este sentido, Rafael cree que el actual gobierno podría administrar mejor los ahorros de pensiones de los salvadoreños, tal como algunos sectores lo están proponiendo. Es que nosotros, dentro de nuestra propuesta, creemos de que el actual gobierno lo único que haría era tomar esos fondos y canalizarlos de otro modo, para otros fines. Por eso nosotros planteamos la creación de un instituto autónomo de previsión social, donde no sea el gobierno ni tampoco la empresa privada la que administre esos fondos, sino que sea administrado prioritariamente por la clase trabajadora, aunque participe la empresa privada, aunque participe el gobierno, sea la clase trabajadora al final quien decida sobre esos ahorros dentro del Consejo de Administración y que verdaderamente se puedan garantizar pensiones que respondan al alto costo de la vida y obtener una jubilación con dignidad, digamos. Sí. En ese sentido, Rafael, cuando menciona que se pueda tener una vida digna, sobre todo para las personas adultas mayores, ya se habla que la pensión por vejez mínima vigente es de $304 aproximadamente de manera mensual. ¿Considera que esta suma es suficiente para que una persona adulta mayor y su familia puedan subsistir? No, no, no es suficiente. Si un trabajador activo apenas sobrevive con $360, que es el sueldo mínimo, un pensionado que ya tiene otras necesidades, por ejemplo, si padece de alguna enfermedad crónica, si requiere de otro tipo de cuidados, otro tipo de atenciones, $300 no es suficiente. Y si vemos el alto costo de la vida, este, no, no cubre, digamos, esa cantidad a tener una vejez digna. Sí. La cobertura también se estima que solo una de cada 4 personas cotiza en el sistema de pensiones. ¿Ustedes consideran que es posible universalizar el sistema de pensiones en el país, Rafael? Creo que sí se puede hacer si existiera verdadera voluntad por parte del gobierno de hacer un verdadero estudio sobre la situación de las pensiones y de la clase trabajadora para poder garantizar este derecho. Porque la Constitución de la República es bien clara y nosotros en la propuesta que nosotros hacemos nos basamos en los principios constitucionales y que es un derecho universal que todos los trabajadores tienen y que no debe haber exclusión alguna para que unos trabajadores sí tengan ese derecho de poder cotizar y optar por una pensión y otros trabajadores no la tengan. Por ejemplo, la Constitución de la República en el artículo 50 dice que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, pero cuando se habla de que una de cada 4 personas nada más está, digamos, está cotizando o que solamente el 24% de la población económicamente activa es activa, verdaderamente cotiza periódicamente y el otro, digamos, casi el 70% de la población económicamente activa está excluida de esto. Entonces no se cumple lo del artículo 50 de la Constitución. De igual forma, en el artículo 1, el artículo 52 de la Constitución habla sobre el régimen de retiro que debe responder a los principios de justicia social. Y esto, digamos, hablar de justicia social cuando hay un sistema que es excluyente, contradice la misma Constitución. Por ello, nosotros creemos de que la seguridad social es un derecho universal y tenemos que pelear porque este derecho se cumpla verdaderamente y que
Las pensiones son propiedad de los trabajadores y las trabajadoras y deben participar de la administración de estos fondos. Rafael, cuando hablamos de justicia social, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué aspectos son los que se deben garantizar para que realmente se hable que en el país haya justicia social? Estamos hablando de que verdaderamente se responda a las necesidades que tiene el pueblo y que no responda solamente a pequeños grupos. Actualmente vemos de que en el país los millonarios se siguen haciendo más millonarios, pero los pobres nos estamos haciendo todavía más pobres. Entonces, bajo esas condiciones no se puede hablar de justicia social, porque unos pocos tienen mucho y la gran mayoría en realidad está viviendo en condiciones de miseria, de desempleo, de hambre, de desnutrición y de otros problemas que afectan a la sociedad. Entonces tiene que prevalecer lo colectivo, digamos, la justicia para la mayoría del pueblo y no solamente para un grupo reducido de millonarios que cada vez se hacen más ricos. Sí, la situación de las personas adultas mayores en este momento sigue siendo crítica, Rafael, sobre todo para la mayoría de la población y que viven en condiciones vulnerables. ¿Cómo se están violentando los derechos de las personas adultas mayores y qué aspectos en específico se deberían de cambiar para que esta realidad pueda ser transformada? Bueno, tal vez introducirme a un tema, digamos, que de paso también es un anuncio y una invitación, porque es precisamente sobre la situación del adulto mayor que se va a hablar en el tercer encuentro regional de pensionistas y jubilados que se va a realizar aquí en San Salvador. Dentro de este encuentro hay tres proyectos que se van a presentar ese día. Uno es un observatorio del adulto mayor que va a funcionar a nivel regional, que precisamente tiene que ver con que en el estado actual en que se encuentran los adultos mayores y la vulneración en sus derechos. Otro es la situación de la mujer adulta mayor a nivel regional, y el otro es la canasta básica del adulto mayor, porque actualmente creo que no hay estudio, digamos, o por lo menos por parte del gobierno, aparte de la encuesta de hogares de propósitos múltiplos que nos dan una muestra de cómo está la población de materia general, pero que no se sabe a ciencia cierta cómo están los adultos mayores, porque la gran mayoría de adultos mayores están condenados, digamos, si les va bien y tienen una familia que pueda responder por ellos, es un gran privilegio, pero si no, toca a los adultos mayores andarse rebuscando, digamos, vendiendo en las calles o incluso la indigencia, porque tampoco hay programas grandes por parte del gobierno para poder garantizarle a los adultos mayores una vida digna. No hay hospitales especializados, no hay derechos, por ejemplo, a tener un crédito y que los adultos mayores puedan poner un pequeño negocio y poder subsistir por lo menos los últimos años de su vida. No hay derecho a créditos en los bancos. Entonces, prácticamente los adultos mayores están en una condición bastante difícil en nuestro país. Sí, háblenos también, ya que ha introducido este tema de esta actividad que van a tener este próximo sábado, Rafael. Bueno, ya usted lo mencionó, el tercer encuentro regional de pensionistas y jubilados. ¿Cómo esta situación de las personas adultas mayores y la situación esta de un sistema previsional que no ha sido justo para todos los salvadoreños, cómo esta misma situación la están viviendo también en otros países de la región? Es decir, no es una situación solamente de los salvadoreños y las salvadoreñas, sino que también es una situación que se va extendiendo por otros países. Sí, precisamente, bueno, tal vez contextualizando, el 1 de octubre, por la Asamblea de las Naciones Unidas declaró el 1 de octubre como el Día Internacional de la Persona Adulto Mayor,
Como coordinadora sindical salvadoreña, nosotros mantenemos alianza con la Unión Internacional de Sindicatos de Pensionistas y Jubilados, que tiene una presencia en los 5 continentes y tiene una afiliación de alrededor de 5 millones de afiliados. Entonces, la Unión Internacional de Sindicatos de Pensionistas y Jubilados llama, digamos, tanto a las organizaciones afiliadas como aliadas a realizar una jornada mundial de lucha ese día. Por ese motivo se va a realizar aquí en El Salvador este fin de semana, el 1 de octubre, el tercer encuentro regional de pensionistas y jubilados. Entonces, en ese marco vamos a tener la presencia de países de toda Centroamérica, desde México hasta Panamá, bueno, desde México hasta Colombia, y también participación de Puerto Rico y de Cuba. Entonces, a manera general, la problemática en nuestros países son similares. Por ejemplo, en México hay un sistema privado de pensiones que se les conoce como las AFORES. En República Dominicana, por ejemplo, están también las AFPs. En otros países del continente también hay problemáticas, digamos, que afectan a las personas adultos mayores con el tema de las jubilaciones y el tema de las pensiones, que se van a tratar este día, un panorama global. Se va a hablar también sobre los derechos de los adultos mayores, los derechos humanos de los adultos mayores, que trae una exposición una compañera de Guatemala, y la situación de la mujer adulto mayor, que lo va a tratar las representantes de Colombia. Entonces, prácticamente va a abarcar diferentes temas, diferentes situaciones que afectan a los adultos mayores y que en general también son de competencia o de interés para toda la clase trabajadora, porque como sea, también vamos a llegar a esa etapa de la vida, y qué es lo que vamos a encontrar cuando lleguemos a ese momento en que nos toque pensionarnos y jubilarnos, si es que llegamos a pensionarnos por las condiciones actuales en las que nos encontramos. Entonces va a ser un encuentro muy importante en el país, que va a traer representantes de organizaciones de jubilados y pensionados de toda la región. Necesitamos hacer un corte, Rafael, pero al regresar nos va a brindar los detalles de la hora y dónde va a ser este encuentro y cómo va a poder participar la población, pero necesitamos hacer una breve pausa y volvemos de inmediato. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. ¿Y dónde es que se denuncia una violación a mis derechos humanos? En la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. A ver, te lo digo fácil. Acércate a la Procuraduría de Derechos Humanos. Está para ayudarte si se han violentado tus derechos y sus servicios son gratuitos. Todas y todos podemos acercarnos para que se realice una investigación ante cualquier situación que vulnere nuestros derechos humanos. Este es un mensaje de UCA, SIDEMO y Fundaungo. No te pierdas en YSUCA la franja de la academia. El Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA presenta ¿Quién tiene la palabra? Todos los martes a partir de las 7 de la noche. Recuerda, ¿Quién tiene la palabra? Todos los martes por YSUCA. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos.
Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en este espacio de la entrevista hablamos sobre el tema de pensiones. Está con nosotros Rafael Méndez de la Coordinadora Sindical Salvadoreña. Rafael, antes de irnos a la pausa, usted nos estaba comentando sobre el tercer encuentro regional de pensionistas y jubilados que se llevará a cabo acá en el país este próximo sábado. Háblenos por favor sobre los horarios, el lugar donde se desarrollará este encuentro y también cómo la gente podría participar. Adelante. Hola, Rafael. Gracias. Sí. Decirles de que ¿Aló? Adelante, Rafael, escuchamos. ¿Aló? Bueno. Sí, bueno, parte de la agenda que se va a tratar el tercer encuentro regional de pensionistas y jubilados de México, Centroamérica y el Caribe. Ese 1 de octubre es la siguiente. Desde las 7:30 de la mañana se va a comenzar con las inscripciones de los delegados nacionales y los delegados internacionales. Vamos a tener posteriormente la inauguración del evento, donde el secretario general de la UIS de pensionistas y jubilados de la FSM va a dar su saludo desde España. Igualmente el coordinador continental Marcos Goldman, que es argentino, también va a dar su saludo, que es el coordinador para América, y también la coordinadora regional van a inaugurar este evento. Como les decía, va a haber participación de los países de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, Puerto Rico y Colombia. 5 países estaríamos de manera presencial y 4 países estarían de manera virtual. Y dentro de las temáticas que se van a tocar, por ejemplo, están los sistemas de salud y atención a los adultos mayores, la violación de los derechos humanos de los adultos mayores, estrategias para la defensa de los sistemas de previsión social públicos y la presentación de 3 proyectos importantes que se van a realizar a nivel regional, que es el Observatorio del Adulto Mayor, la Canasta Básica del Adulto Mayor y la situación de las mujeres jubiladas y pensionadas de la región. Y también la ponencia sobre la previsión social y atención del adulto mayor. Esto será una jornada hasta las 10:30 de la mañana y posteriormente nos organizaríamos para salir en una marcha hacia la Plaza Libertad. El lugar donde se va a realizar el evento es la calle, es la Avenida Los Diplomáticos, González, número 616, barrio San Jacinto. Eso es en San Salvador. Si buscan en el Google Maps para dar en la dirección, pueden poner Sindicato de Trabajadores de Oficios Varios, Estinoves, y van a dar cabal con la dirección. Entonces, repito, Avenida Los Diplomáticos, calle Darío González, número 616, barrio San Jacinto, San Salvador. Y también pueden contactar las redes sociales de la coordinadora, el Facebook, el Twitter, y Instagram. Solo ponen Coordinadora Sindical Salvadoreña y ahí nos pueden escribir solicitando más información sobre el evento. De igual forma, se pueden contactar al número 6014-7206 para poder participar. El evento no tiene ningún costo, es abierto para toda la población trabajadora, jubilados y pensionados y adultos mayores que quieran participar y sumarse a esta lucha. Entonces, desde las 7 de la mañana hasta las 10:30 se va a realizar las ponencias y posteriormente salimos en marcha hacia la Plaza Libertad, donde se va a dar una proclama de parte de todas las delegaciones centroamericanas y también un apoyo en solidaridad a las luchas de los pensionados y jubilados aquí en nuestro país y ante la realidad que enfrenta la clase trabajadora frente al gobierno de Bukele con todas las medidas antipopulares que está implementando y que están violentando principalmente los derechos humanos y los derechos constitucionales en nuestro país. Muy bien, le vamos a dar paso en este momento a la audiencia que ya está haciendo preguntas y comentarios, pero tenemos una llamada en línea, le damos paso de inmediato. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Saludos a todos. Mi consulta es, ellos como representantes de sindicatos, quisiera saber
qué hacen en realidad, no solo en teoría, sino que en hechos. Específicamente en INPEP. En INPEP tienen un sindicato que les ha conseguido muchas prestaciones a los empleados. ¿A costa de qué? De nuestras cotizaciones. Pero las empleadas son groseras, prepotentes, lo maltratan. ¿Qué derechos humanos hay allí? El sindicato, así como andan buscando que nos respeten los derechos humanos, en ese lugar, verá qué mal lo tratan a uno. Yo hace poco consulté, mire, y a mí, ¿por qué me dice una señora, no me nivelan la pensión? Es que usted recibe otra. Esa no es una contestación. Ella recibe del beneficiario, pero tiene una pensión de 230 en el otro lado. ¿Con qué va a vivir esta pobre anciana y ella sola? Pero que el sindicato, las empleadas se van como hasta con $40,000 de indemnización, buenos salarios. Tienen seguro médico que nosotros les pagamos. Ellos no van al seguro. Eso quiero que se vea. No son congresos, no son cosas, sino que en la realidad, si nosotros hemos trabajado 40 años para sostener esos lugares, ¿y con qué nos resultan? Muy buenos días. Bueno, buenos días, gracias por su participación. Tenemos una llamada más, le damos paso. Buenos días, adelante. Adelante. Gracias, muy buenos días y Sí, muchas gracias al invitado de honor que tienen esta mañana. Importante la información. La pregunta es, ¿qué privilegios pueden tener aquellos que gozan de una pensión extrema, viajando en yates de lujo, comprando buenos carros, disfrutando de una vida suntuosa, y se han recetado algunos buenas pensiones donde prácticamente sobrepasan los $5,000? Por otro lado, quiero hacer saber que es lamentable y vergonzoso de que los jugadores de la pelota cuadrada reciban una pensión sin haber cotizado, ni mucho menos tener el tiempo de trabajo, ni cumplir con todos los requisitos. El señor Flores, como el señor Beltrán Bonilla, le dieron con dispensa de trámite la pensión a los jugadores de la pelota cuadrada por $608 mensuales de por vida. O sea, eso fue prácticamente en cosa de 2 meses. La presentaron en octubre y en enero de este año ya empiezan a gozar de ese beneficio cuando nunca han cotizado. ¿Cómo puede ser que se autoricen ellos de hacer estas cuestiones a través de los diputados aprobando eso, que es incorrecto? Por otro lado, quiero hacer saber de que no puede elegirse directivas y cuestiones para las pensiones, y es necesario controlar, fiscalizar, porque algunos tienen mucha contubernio con otros y no puede hacer eso. Tiene que haber mucha honestidad, transparencia para mejorar las pensiones. Tengan muy buenos días, muchísimas gracias a todos, saludos. Muchas gracias a usted por su participación. Recuerden nuestras líneas telefónicas 2275-9501, 2275-9502. También tenemos habilitado nuestro número de WhatsApp para mensajes de texto o de voz, el 7571-2779. Vamos a recibir una llamada telefónica más. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante. Que dicen que con la pensión de los ancianos, ¿verdad? Que este hombre se las quitó. Entonces esta ley no van a ser fructíferas en esta residencial. Todo lo que se le está pidiendo al hombre no lo está haciendo. Pero hay que perseverar, hay que manifestarnos. No nos manifestemos solo el 15 de septiembre. Hagamos otra mega, que demostrémosles que o que ellos les llegó poquito y dijeron que todos nosotros éramos de ellos. Hagamos una, discutiendo siempre con los problemas que atañen al país y que son graves. Yo creo que todos los programas que tiene que realizar el gobierno, pues no ha hecho nada. Dijo 2 escuelas o 3 diarios y ya van 20 días, tendrían que ser 60 escuelas construidas. Por lo tanto, a lo que quiero llegar, que este hombre es un mentiroso, y quiero decirles que tengamos mucho cuidado en las nuevas elecciones, porque tanto partido que es de la misma metástasis de él, reciclada, con mañas, y nunca vamos a progresar así. Así que pongámonos buzos a los sindicatos, a las organizaciones, al pueblo en general, porque ahorita estamos siendo reprimidos de todas nuestras libertades. Con la democracia y de las pensiones hay que seguir dándole al clavo, porque Benítez, mire, ahí salió con $4,000 mensuales.
Muchas gracias y Dios los bendiga. Sí. Buenos días. Hola, ¿nos escucha? Bueno, No, buenos días. Hola, buenos días, amigo. Adelante. Quería hacerle dos consultas al invitado. ¿Cómo no? Mire, la primera es de que esa maniobra que se hizo en las AFP, de que la persona se jubilaba y podía seguir trabajando. ¿Cuántas personas habrán con 2 salarios en las instituciones? Yo sé de muchos del IFA, que son los que mejor se jubilan, que están con su pensión del IFA, que creo que casi llega al 100%, no estoy seguro, él es el experto que me lo aclare, y están con empleo. Y en esta ola de despedidos que ha habido, que anda por 15,000 y siguen, ahí les acaban de notificar a otros el fin de semana, otros esta semana. ¿Cómo es posible que hay gente que se quede sin empleo cuando hay otros reenganchados? Y la segunda duda que tengo es que me explique cómo es esa picardía, que si una persona está pensionada, digamos 2 personas están pensionadas, 2 esposos, uno de ellos muere, tiene derecho el beneficiario, pero le dicen que si ya tiene pensión que no le pueden dar otra. Esa es una sinvergüenzada de las más grandes. Yo no creo que la Presidencia de la República desconozca estos fenómenos. Y si los conoce, ¿por qué no los corrige? Y como ya es una promesa incumplida después de 3 años, yo creo que lo que nos toca es salir a la calle, a la calle, protestar y exigir esa reforma. Principalmente creo que va por lo que el invitado acaba de plantear, que es ese instituto autónomo, que le pertenezca a los trabajadores, no a esos pícaros, burgueses, oligarcas. Buenos días. Buenos días, gracias por su participación. Rafael, tenemos más mensajes que nos llegan a través de WhatsApp, pero le vamos a dar paso en este momento para que nos brinde sus primeras reacciones a estas participaciones de la audiencia y posteriormente vamos a seguir compartiendo el resto de mensajes. Adelante, Rafael. Sí, bueno, con la primera intervención, sí es lamentable y también es una desgracia, digamos, que sufre el movimiento sindical. No todo el movimiento sindical o no todos los sindicatos verdaderamente responden a los intereses de la clase trabajadora. Desde nuestra experiencia, digamos, en el tema de la lucha por pensiones, hemos acompañado a trabajadores que estaban por jubilarse y hemos hecho protestas en frente de las AFP para exigirles que les den, por ejemplo, los ahorros de pensiones que tienen algunos, digamos, trabajadores, algunos compañeros que nosotros hemos apoyado con protestas. Se ha logrado, por ejemplo, de que si no tiene digamos, el tiempo de cotización, pero tiene la edad para jubilarse, que les entreguen el 100% de sus ahorros, no de forma partida, porque había un compañero que le dijeron que en 3 años le iban a estar dando por cuotas todos sus ahorros, cosa que es completamente injusto. Entonces, por medio de la protesta se logró de que la AFP le diera el 100% al trabajador y que en un solo pago se diera. De igual manera hemos ido a otras AFP por compañeras que un trámite sencillo se la tienen rebotando, que la mandan al Seguro Social, la mandan al INPEP, de ahí que regrese a la AFP, que todavía no tienen sus cálculos, de que tienen que traer otra documentación. Se logró, digamos, con esa protesta que hicimos en frente de la AFP, que esa compañera se le resolviera también su problema. Lamentablemente la burocracia con la que funcionan todas estas, bueno, tanto las instituciones públicas como las instituciones privadas, hacen de que tienen un propósito y que es que la gente se dé por vencido y cruce los brazos y ya no exija, y ellos se siguen aprovechando de esta situación. De ahí hay casos escandalosos, por ejemplo, con el tema de las pensiones privilegiadas. Bueno, salió el caso, por ejemplo, de un capellán muy reconocido, de un obispo que se llevó más de $100,000 en pensión, y así muchos funcionarios, diputados, alcaldes,
que se llevan pensiones de más de $2,000, y un trabajador, una trabajadora de maquila, si logra cumplir con todos los requisitos, apenas va a lograr los $300. Entonces es lamentable este panorama, esta situación en la que se encuentra la clase trabajadora. Y que de igual manera, actualmente, por ejemplo, existen diferentes sistemas de pensiones en el país. Está las AFP, digamos, las administradoras de los fondos de pensiones. El ejército también tiene su propio sistema de pensiones, que es el ITFA, y están, digamos, el sistema todavía que queda del INPEP y del Seguro Social de los trabajadores que no se pasaron al sistema privado. Entonces eso es lo que tenemos actualmente como situación, y que lo que decía también una de las intervenciones, hay que manifestarse para exigir este derecho, porque de otra manera van a pasar otros 5 años, va a llegar otro gobierno ilegal, inconstitucional de Bukele, y los problemas reales de la clase trabajadora no se van a resolver. Por eso no podemos esperar más tiempo. Ya pasaron 3 años de este gobierno y hasta ahorita no se ha resuelto una sola demanda histórica de la clase trabajadora, y este tema es fundamental, el tema de pensiones, el tema del salario, el tema del alto costo de la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda. Muchos problemas que estamos enfrentando no han sido resueltos actualmente, y la única manera que tenemos para conseguirlo no va a ser estar esperando de brazos cruzados, sino que en realidad hay que manifestarse, hay que exigir nuestro derecho, ¿no? Hay que organizarse y pelear por lo que verdaderamente nos corresponde y defender nuestros derechos y nuestros intereses como clase trabajadora. Sí, vamos a dar lectura a mensajes que nos llegan a través de WhatsApp. Dice: buenos días, la problemática del sistema de pensiones es muy complicada y viene desde el gobierno de Calderón Sol de Arena, y ahora el gobierno está trabajando arduamente para encontrar una solución integral, tomando en cuenta a los distintos sectores involucrados. Tenemos que esperar porque una solución favorable para todos los sectores toma tiempo, dicen a través de WhatsApp. Otro mensaje más que nos llega dice: las pensiones en manos privadas es un robo descarado de los oligarcas y gobernantes. Primero explota al trabajador, después le roba sus ahorros. Total, el trabajador siempre es víctima. Un mensaje más: gracias a Dios la gente que les va a dar pensiones, pero a la gente de trabajo informal, ¿qué? Y esa gente es la que sostiene el país. Un mensaje más dice: buenos días, la reforma está siendo analizada y trabajando en ella. De eso no hay duda, algo que de verdad funcione y esté bien armada. El presidente dijo claro que están trabajando sobre el tema. Y lo importante, algo sobre todo que garantice resultados para la población. La reforma de pensiones no solo llenará las expectativas de los trabajadores, sino que las superará. Recuerde que es una deuda histórica que el presidente está trabajando articuladamente con su gobierno, dice el mensaje que nos llega a través de WhatsApp. Y un mensaje más hace una cuestionante, dice: soy pensionado por el INPEP, pero me gustaría saber si esa entidad aún existe, ya que veo que quien maneja las pensiones es el gobierno. Tengo 3 años de pensionado y no sé si el gobierno me la puede quitar. Es lo que dicen a través de WhatsApp. Le damos nuevamente paso a Rafael para sus comentarios. Adelante. Sí, bueno, algo que ha sabido manejar muy bien ese gobierno es llegarle con un discurso a la población en el cual se presenta como Salvador, como el Mesías, como una figura redentora que va a resolver todos los problemas, cuando en la práctica su proyecto solamente es beneficiar a su grupo económico que representa y beneficiar también a su grupo político, al que está manteniendo en la Asamblea Legislativa, al que está manteniendo en la Corte Suprema de Justicia, al que está manteniendo en las diferentes instituciones que le permiten hacer y deshacer a sus anchas. Creemos, por ejemplo, de que implementa medidas de la noche a la mañana, de manera inconsulta, y que ese tema que es trascendental para la clase trabajadora se lo mantiene en un gran silencio, porque solamente decir de discurso una cosa, pero en la práctica no se vea nada, entonces solamente es vivir de las
de las ilusiones, de una esperanza. Ya van 3 años de este gobierno donde no se ha resuelto este tema y que a todas luces, digamos, en campaña electoral, ya como gobierno y ahora 3 años que lleva, no ha logrado resolver. Si verdaderamente existieran las intenciones, verdaderamente debería escuchar al pueblo y las diferentes propuestas que se han presentado, porque esa propuesta de pensiones que hemos elaborado como coordinadora sindical salvadoreña no ha salido de la cabeza de unos pequeños intelectuales, sino que se ha tomado la discusión, por ejemplo, con los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores municipales, los trabajadores públicos, el sector maquila, estudiantes y muchos sectores, y fue un trabajo arduo el que se hizo. Se estuvo estudiando diferentes propuestas que existían a nivel internacional, también los sistemas de pensiones. Entonces es un trabajo abierto, un trabajo amplio de discusión, de debate, para poder culminar con esa propuesta. Entonces no creo que de la cabeza de Nayib Bukele le llegue, digamos, por su propia cabeza o por su propia inteligencia una reforma sin escuchar a los trabajadores. Y hasta la fecha no lo ha hecho porque no sale de casa presidencial. Si queremos ir a la Asamblea Legislativa nos reciben con la humo y no nos permiten llegar. Si queremos hacer manifestaciones hacen retenes policiales. Vivimos bajo un estado de excepción donde prácticamente reunirse, hacer una propuesta implica arriesgar nuestra libertad porque podemos ser apresados. Entonces, ¿bajo qué condiciones, digamos, se puede estar discutiendo acerca de un tema si es por medio del miedo que se está haciendo? Entonces, no podemos dejar solamente a sus anchas, a los gobiernos, a los que supuestamente dicen representarnos, sino que nosotros como pueblo debemos de participar de manera activa por medio de nuestras organizaciones y exigiendo transparencia, exigiendo muchas cosas que ese gobierno ha cerrado las puertas. Por ejemplo, la información pública, todo es información reservada. Entonces, ¿qué garantía tenemos si no hay información de lo que está haciendo este gobierno, de que va a presentar una propuesta de pensiones que verdaderamente va a beneficiar a la clase trabajadora y que va a saldar una deuda histórica? No tenemos ninguna garantía, porque hay una crisis con este tema y que tanto el gobierno como la empresa privada son los que pueden salir perjudicados si se hace una reforma. Entonces, ¿de qué lado se va a poner el gobierno? ¿Si de la empresa privada o de la clase trabajadora? Entonces es un panorama bastante grande y que la única forma es hacer debates, hacer discusiones, hacer organización y salir a las calles a manifestarnos masivamente para exigir nuestros derechos. Sí, Rafael, tenemos una llamada en línea, tenemos pocos minutos, pero esta llamada la tenemos en línea en este momento, le damos paso. Buenos días, adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante. Dios me los bendiga. Fíjese que yo quería manifestar que yo soy beneficiaria. El papá de mis hijos trabajó en la Fundación de Vivienda Mínima y trabajó en la alcaldía. Y fíjese de que la pensión que me pasan es de 110. Y le mandé una carta a la directora del seguro y dijo de que el consejo no había aprobado porque lo que me daban era simbólico. Entonces yo quisiera saber si me podían aumentar aunque sea un poquito, porque solo 110 me dan, fíjese. Entonces yo, pues sí, yo ya... yo lo gané, lo gané por el doctor Cuellar. Benjamín Cuellar me llevó el caso para que me pensionaran, porque no me lo había negado el seguro. Me dijo que no tenía derecho porque se había pasado ya el plazo que el seguro daba de los 10 años, pero como la sentencia definitiva me la dieron casi a los 10 años. Y entonces, pero gracias a Dios lo ganamos. Y entonces yo he quedado pensionada, pero lo que me dan no me alcanza. Yo tengo 73 años y yo quisiera que me ayudaran porque la verdad que eso es muy poquito lo que me dan. Él trabajó él trabajó con jesuitas en la Fundación de Vivienda Mínima. Él lo secuestraron y venía con el padre Arnulfo Anaya, de ahí de la fundación, cuando lo secuestraron. Y entonces a partir de eso se llevó un pleito y gracias a Dios pues el doctor Benjamín Cuellar me llevó el caso en la UCA y me dijo, lo vamos a ganar, me dijo, con los derechos humanos, con la licenciada Claudia Melgar.
pero esta señora del seguro no quiere, me dijo que no, que lo que me estaban dando era simbólico. Así es que yo quisiera ver qué se podría hacer para que me aumentaran siquiera un poquito más, porque a mí 110 no me alcanza. Y Dios me lo bendiga y muchas gracias. Y le agradezco por toda la atención y el esfuerzo que ustedes están haciendo por el pueblo, porque esto es negativo lo que está haciendo este señor. Dios me los bendiga. Bueno, muchas gracias a usted. Rafael, ya solamente tenemos 3 minutos para que pueda dar algún comentario con respecto a esto, y también se nos quedaba la pregunta pendiente de si el INPEP todavía existe, y la persona decía que ve que quien maneja las pensiones es el gobierno, tiene 3 años de pensionado y no sabe si el gobierno le puede quitar su pensión. Adelante, Rafael. Sí, bueno, el INPEP todavía sigue funcionando hasta que se acabe el último pensionado que esté dentro de ese sistema, y las posibilidades va a depender del tipo de reforma que implemente el gobierno para que desaparezca o se siga manteniendo también este sistema, y que, digamos, como no se sabe, digamos, qué propuesta es la que va a presentar el gobierno, por el momento, digamos, pueden continuar, digamos, recibiendo esa pensión, pero no sabemos qué es lo que pueda pasar más adelante, digamos, con una reforma que a beneficio de quién, porque tiene que incluir, digamos, a todos los sectores que están involucrados, todo el sistema de pensiones. Sí. Rafael, ya solamente nos quedan 2 minutos ya para cerrar, y escuchábamos el caso lamentable de esta señora que nos estaba llamando de la pírrica pensión que está recibiendo. Es el caso de miles de salvadoreños y otros que, tal como usted lo ha mencionado en esta entrevista, no tienen acceso a una pensión, o las nuevas generaciones que no tendrán acceso a una pensión en su etapa de adultez, cuando sean adultos mayores. ¿Cuáles son las propuestas en específico, Rafael, desde la coordinadora sindical salvadoreña para que esta situación cambie? En breve, 2 minutos, por favor. Bueno, dentro de lo inmediato es solo la organización y la lucha, pero ya como propuesta del sistema de pensiones, nosotros decimos, por ejemplo, de que se pueda jubilar y pensionarse una persona solamente con cumplir los 25 años de cotización, y que el derecho a tener una pensión sea algo que se garantice a todos los trabajadores al cumplir una determinada edad. Desgraciadamente no hay mucho tiempo para poder explicar, digamos, precisamente de qué se trata el Instituto Autónomo de Previsión Social, pero sí se presentan algunas soluciones con respecto a todos los problemas que se están dando en el sistema actual de pensiones, con el tema del retiro, con el tema de la pensión, digamos, el monto de la pensión, con la edad de jubilación, con la tasa de cotización, con la inclusión de todos los sectores al sistema de ahorro para pensión. Todos esos son temas que se deben resolver en una propuesta. Entonces, solamente, digamos, solidarizarnos y decirles de que para cualquier caso estamos pendientes para ir a luchar en contra de todo este sistema, y reiterar la invitación para ese 1 de octubre al evento, al tercer encuentro regional de pensionistas y jubilados desde las 7:30, y posteriormente la marcha hacia la Plaza Libertad para exigir pensiones justas y una jubilación digna. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Lastimosamente se nos ha terminado el tiempo, pero gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes también por la invitación y por este espacio. Bueno, muchas gracias también a todas las personas que permanecieron en sintonía de este espacio de la entrevista. Buenos días. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.